Bendiga a todos los hermanos, a todos los jóvenes que nos pueden estar viendo. En este momento nos conseguimos aquí en Puerto La Cruz. Salimos de una bendición muy grande. Dios hizo cosas lindas. Aniversario de jóvenes en la iglesia de Guanil. También con nuestro hermano Osman, era el actual presidente, ya le entregó el cargo en gloria, me entregó en gloria. Y me siento muy contento y agradecido de Dios de estar aquí con mis hermanos, con los de Sama, en especial, y los otros jóvenes que querían que estuvieran aquí, pero no están. Fue algo glorioso. Dios nos habló, nos ministró en todos los aspectos, por la palabra, la unción de Dios, lo que Dios está haciendo. Hay un despertar de los jóvenes, no solo aquí en Puerto La Cruz, en Maracaibo, en toda la zona de la obra. Aquí en Venezuela hay un despertar muy lindo de buscar a Dios, de meternos en su presencia, de llenarse de santidad, de la gloria, de sufrir la sana doctrina. Y pues estoy agradecido con Dios por lo que Dios está haciendo. Y yo sé que Dios va a hacer muchas cosas en Venezuela con los jóvenes que nos están viendo, cosas extraordinarias, maravillosas. Hay que vivir en santidad, hay que guardarse para Dios, hay que apartar el tiempo que es de Dios. No quitar el tiempo de Dios y darle en otras cosas, porque Dios en este tiempo nos va a usar por medio de la alabanza, por medio de este ministerio tan lindo que es la alabanza, la adoración. Dios va a hacer cosas extraordinarias. La alabanza es un arma muy importante en medio de la iglesia, como la palabra es importante porque es un arma, la alabanza también lo es. Y queremos motivar a todos los jóvenes. Prepárense en lo espiritual, en la santidad, en la búsqueda, en la comunión con Dios, pero también prepárense en la música, en el instrumento, perfecciónense, aunque en la perfección no es todo, porque es más unción. Hay muchos músicos buenos, pero no tienen unción, no tienen nada. Ya Dios los ha hecho a un lado porque han puesto sus ojos en otras cosas. ¿Qué les queremos decir con esto? Hoy estamos con mis hermanos. Y para mí fue un gozo, fue una bendición lo que Dios hizo, derramó de su gloria de una manera terrible. Dios ministró por medio de la alabanza, eso fue un tiempo en la alabanza de Dios. Nunca había sentido algo así tan lindo, como nos metimos, nos compenetramos ahí en la alabanza con mi hermano. Escuché el testimonio de una hermana que sufrió una caída en el coxis y no se podía sentar, y fue al culto y no se podía sentar. Y en medio de la alabanza el Señor la sanó. El Señor la sanó y sí. cuando terminé el culto de mi hermano, me puedo sentar, puedo caminar, no me duele nada, estoy sano. Y Dios lo hizo a través del poder de la alabanza. No sé si mi hermano... Bueno, hermano, para mí fue una experiencia increíble porque yo siempre le decía a Dios que cantábamos la alabanza y las oraciones en la iglesia, pero yo decía, Dios mío, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, no es nada más esto. Bueno, y el Señor mandó al hermano de allá de Maracaibo para acá, y lo usó grandemente para mostrarnos que era ese algo más que faltaba, esa entrega en la presencia del Señor. Era una cosa que podemos contarse, pero tenían que estar ahí para poder ver lo que es pasar más de una hora alabando a Dios y que uno se olvida del tiempo, se olvida de todo, y todo es la presencia de Dios. Algo que ni siquiera es ensayado y el Señor en cada uno pone lo que van a hacer. Pues bueno, una experiencia que el Señor la siga repitiendo. Mi hermano, Amén. Bueno, cortas palabras porque la gloria de Dios fue algo grande que no se puede explicar, pero mi experiencia fue, ministré al Señor ahí con el instrumento de la batería, y puedo decirle que todavía Dios está usando y va a usar el talento que te dio a ti y a mí como músicos. Si estamos en la mano de Dios, va a darnos inspiración para adorarle. No hubo falta de ensayar nada, no hubo falta de quizás preocuparnos que íbamos a cantar. El Señor puso los cánticos, y no nada más los cánticos, sino que hubieron momentos musicales en donde no cantábamos, solo la música ministraba, y pude sentir por medio de mí, como sentían mis hermanos allí, que el Señor nos inspiraba con lo que nos ha entregado. No te preocupes si fue poco o mucho, eso es lo que tienes, el Señor lo va a ungir y con eso va a sanar,
va a ministrar, no va a hacer falta que la gente le imponga la mano, sino con el talento que te dio como músico, vas a sentir al Espíritu Santo corriendo por tus manos y ministrando en el instrumento. Sigue adelante, sigue buscando la presencia de Dios, que los dones y los talentos los da Dios en la intimidad. Amén. Hay cosas que están en la Biblia y que muchas veces nosotros las leemos, pero pareciera que no las vemos dentro de la iglesia. Si Dios a través de la alabanza derribó los muros de Jericó, solamente con la alabanza, yo estoy más que seguro que el avivamiento que Dios quiere traer a este país también es por la alabanza y por la palabra, como el Señor nos lo dijo. Dios está uniendo la alabanza y la palabra para hacer un solo avivamiento poderoso. Y a través de esta experiencia que nosotros vivimos en este aniversario de jóvenes, vimos cómo Dios a través de la alabanza llenó el templo. Llenó el templo y creó en el templo una atmósfera, una nube de gloria, y se podía percibir cómo esa nube llenaba todo el lugar y envolvía las almas, envolvía las vidas. Eran quebrantadas, eran tocadas, eran sanadas, Dios libertaba. Personas que no sentían al Señor desde hace mucho tiempo, a través de la alabanza, a través de la administración, sintieron el poder del Espíritu Santo en su vida. Y nosotros somos testigos de que Dios usa a aquellos que se ponen en sus manos. Tienes capacidades, tienes dones, tienes talentos, pero tienes que ponerte en las manos del Señor, tienes que humillarte, tienes que rendirte, tienes que llevar una vida de altar, una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Con ese don que Dios te puso, levántate en las madrugadas, agarra el instrumento en las madrugadas, ponte a alabar a Dios, ponte a adorar al Señor, abre la palabra, arrodíllate, entra en la presencia del Señor. Dios nos ha dado experiencias muy lindas de madrugada, con el instrumento, agarrando el instrumento, llorando de rodillas y tocando el instrumento y alabando a Dios, y vemos cómo el Espíritu Santo se derrama. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Prepárate, capacítate, porque lo que Dios puso en ti es para que tú lo cultives. No te conformes. Dios te puso el deseo, Dios te puso el anhelo, Dios te puso el ardor como músico en tu corazón. Ahora tienes que decirle, Señor, rompe esta vasija y hazla más grande. Llénala más, ponme más capacidades, métete en un instituto de música, estudia, amplía tus capacidades para que Dios, viendo ese vaso que cada vez se amplía, se llena, se pone más grande, Dios lo puede llenar. Acuérdate que Dios llena el vaso según la medida y la capacidad de ese vaso. Mientras más grande es el vaso, más Dios puede derramar, más Dios puede llenar, más Dios puede hacer que fluya su espíritu a través de ese vaso. Y bueno, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Estaremos orando para que lo que Dios está haciendo aquí, Dios lo siga haciendo en otros lugares. Y sabemos que Dios este fuego lo va a sacar de Venezuela, lo va a llevar a otros países y Dios va a hacer cosas más grandes. Nuestro hermano Osman. Amén. Realmente ha sido una bendición esta actividad. Dios ha hablado de una manera especial, Dios se ha movido, Dios se glorificó y podemos decir que estamos satisfechos. Creo que hemos vivido una experiencia en la alabanza, hemos vivido una experiencia con lo que respecta a la palabra. Yo creo que fue algo completo. Creo que esta actividad, como presidente de joven, antes de entregar este trabajo, pues creo que el esfuerzo que se hizo, el trabajo que se realizó, a pesar de que fue en poco tiempo lo que se estuvo planeando, pero Dios canalizó todo. Como decía nuestro hermano Juan Pablo, pues no fue necesario ensayar, no fue necesario de repente meterse, ¿qué vamos a hacer? Pues ya Dios tenía todo preparado. Y yo creo que así fue con la palabra. Yo creo que Dios la palabra la tenía preparada para muchos que fueron necesitados, para muchos vasos que tal vez fueron vacíos, pues Dios llenó la vasija, Dios de verdad que restauró la fuerza, Dios de verdad que multiplicó el ánimo y pues salimos llenos de la presencia de nuestro Dios y de verdad agradecidos con nuestro Dios porque pudimos ver su gloria a través de nuestro hermano Pastor Joel, que aceptó la invitación de estar en medio nuestro y realmente ha sido de bendición para nuestra vida, ha sido de bendición para muchos jóvenes que anhelaban esta actividad. Tal vez para muchos no se lo esperaban, pero Dios hizo grandes cosas. Yo sentía en estos días que mediante el hermano ponía la palabra, cantaba, sentía que la iglesia se estremecía y era algo sobrenatural, era algo espiritual, era porque la presencia del Señor estaba en ese lugar.
Y cuando el pueblo del Señor se disponía a alabar a Dios, como dice el cántico, pues allí sucedían cosas maravillosas. Y en ese aniversario, pues Dios marcó muchas vidas. Dios marcó nuestras vidas y sé que esta actividad no fue mala. Sé que marcó a muchas vidas, sé que marcó a nuestras vidas y pues esperamos en Dios que esta no sea la primera, sino que sea desde ahora, muchas en adelante. Y pues aprovecho de animarte, joven, que me puedes ver, que nos puedes escuchar, a que sigas adelante, pues las pruebas, las luchas que puedas tener, pues déjame decirte que si Dios te ha escogido, sea en la música, sea en el ministerio de la alabanza, sea predicando su palabra, es porque tiene las capacidades, porque Él te va a capacitar para que tú seas un instrumento de honra y de gloria para exaltación de nuestro Dios. Así es. Amén. Bueno, yo estoy muy agradecido con Dios. Y quiero decirle también a los jóvenes que nos escuchan, que tienen ese sueño de cantar, de alabar a Dios, de decir a Dios. Muchos quieren hacerlo por fama, muchos quieren entrar en hacer conciertos, quieren la fama. Dios no busca ese tipo de gente. Dios no busca esa gente que ya quiere montarse, ya de una vez quiere irse a la convención y montarse en la convención a cantar. No, Dios busca gente que le alabe en su cuarto. De ahí empieza todo, en su cuarto. Luego de su cuarto, Dios te va a llevar a lugares, te puede llevar a plazas, te puede llevar a iglesias pequeñas, chiquitas. Dios ahí es donde va a mostrar su gloria. No estemos buscando lo grande, busquemos más que nuestra alabanza llegue a la presencia del Señor. No pienses de esa manera, así Dios no puede usar un vaso. Dios lo usa cuando el vaso simplemente le dice: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieres. Y muchos piensan en grandeza. No pienses en grandeza, no pienses en que Dios que te lleva un mundo. No pienses en nada de eso. Piensa simplemente en adorar y bendecir el nombre del Señor. Donde Dios te ponga, haya sonido malo, haya instrumento, no haya instrumento, Dios ahí hace algo. Dios se mueve en medio de la alabanza. La alabanza por instrumento es gloriosa y poderosa, y Dios se mueve ahí también. Pero si no hay nada, que hay una chablaca, hay un pandero, hay un tambor, dale con eso, dale con el corazón, que Dios eso lo ve, y eso provoca que la presencia de Dios llene ese lugar. Hay un propósito lindo de Dios para Venezuela, y Dios está levantando jóvenes, ya los está levantando en la madrugada, está levantando jóvenes a meterse en su presencia, a que se preparen en la presencia del Señor, para luego usarlo, para luego llevarlo. Llamas de fuego irán por todo este país con la presencia y el poder y la unción de Dios. A eso Dios va a usar en este tiempo. Y hay armas muy importantes, que es el arma de la palabra de Dios, que tiene que ir con nosotros. Joven, te insto a que te metas en esta palabra. Esto es lo que te va a dar el poder, no hay otra cosa. Pero el arma de la alabanza es muy importante. Salir por las calles, alabar y bendecir al Señor en cualquier lugar, eso despeja el ambiente. Y quiero darle una palabra. Cuando Saúl estaba siendo atormentado, dice que le buscaron a un hombre. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está conmigo. O sea, David tenía unas cualidades que el Señor le agradaba. Sabía tocar, era hombre prudente, era un hombre de guerra, era un hombre valiente, pero sobre todas esas cosas Dios estaba con él. Tú podrás tocar mucho, tú podrás tocar muy bien, pero si Dios no está contigo, entonces simplemente eso no va a llegar a lejos, no va a ser el efecto que tiene que hacer. Y te insto a que en medio de cuando toque, que Dios esté contigo, que Dios esté contigo. Sé valiente, sé prudente en tus palabras, métete con Dios, que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios bendiga a todos los jóvenes. Para adelante.